Buenas tardes, que casi buenas noches, y gracias por quedarse todavía aquí. Me pidieron que les hable de hepatitis crónicas y es lo que pretendo hacer en estos minutos. Cuando hablamos de hepatitis crónicas nos tenemos que referir fundamentalmente a hepatitis B y C y nos tenemos que referir a las consecuencias de estas enfermedades. En México, a diferencia de otras partes del mundo, la enfermedad hepática crónica sigue siendo causada fundamentalmente por el consumo de alcohol en un 39%, en 38% por hepatitis B y en un 4% por hepatitis B. Desafortunadamente, la investigación en el campo de alcohol es todavía muy poca la que tenemos, pero en cambio espero mostrarles que en hepatitis C es completamente todo lo contrario. Ahora, además de esto, que es la carga de la enfermedad hepática crónica, déjenme entrar de una vez al virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C está implicado en casi el 30% de los casos de cirrosis hepática, en un porcentaje de alrededor del 25% de los cánceres hepáticos y hay aproximadamente 500,000 muertes debidos a hepatitis C. Y eso nos hace pensar inmediatamente en la mortalidad de esta enfermedad. Sin embargo, no todo es la mortalidad. La parte importante a considerar cuando hablamos de la carga de una enfermedad son también los años de vida de salud que se pierden por padecer la enfermedad y quizá todavía lo más importante son los años que se pierden por discapacidad de la enfermedad. Si a mí me diagnostican una hepatitis C o me diagnostican una cirrosis, inmediatamente viene consigo una parte que tiene que ver con discapacidad. Y esos años de vida perdidos, por ejemplo, si la sobrevida de un mexicano es de 75 años de edad, el que alguien fallezca a los 50 o 60 años de edad, eso significa que se perdieron años en relación a la expectativa de vida que tiene una persona. Entonces, hablar de la carga de una enfermedad, nada más hablando de la morbilidad o la mortalidad, no es suficiente para medir el impacto. Y la pregunta es, ¿cómo podemos medir estas enfermedades hepáticas crónicas como causa o como peso de la enfermedad? Si, por ejemplo, vemos la mortalidad de la cirrosis hepática, la vemos como quinta causa de mortalidad, que es muy importante en el país. Sin embargo, si nosotros vemos los años de vida perdidos, entonces es alrededor de la cuarta causa. Como discapacidad no es tan importante, porque hay muchas otras enfermedades que producen discapacidad y además el enfermo que tiene cirrosis hepática se muere mucho más joven que otras personas que tienen otro tipo de enfermedades. Y también los años de vida perdida representan algo muy importante. Si ustedes revisan estas cifras que les acabo de mostrar, se dan cuenta de que alrededor de la cuarta o quinta causa de impacto en México tiene que ver con cirrosis hepática. De esos, aproximadamente un 30%, podríamos decir, están causados por hepatitis C. Otro porcentaje está causado por consumo de alcohol. Y cuando digo 30% de hepatitis, me refiero a hepatitis C y hepatitis B. Afortunadamente en nuestro país la hepatitis B no es de la magnitud de un problema como sería, por ejemplo, en el Asia, donde el peso es muy importante por la hepatitis B. Pero entonces hay que tener en cuenta qué significa precisamente el peso de estas enfermedades. ¿Qué pasa con el virus de la hepatitis C?
Quizá uno de los avances más importantes que ha ocurrido en este siglo es precisamente la historia del tratamiento de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C se puede curar a diferencia del virus de la hepatitis B o el virus del HIV. Y uno se pregunta por qué se puede curar precisamente este tipo de virus y no la hepatitis B y la hepatitis C. Y la razón es que es un virus que está localizado en el citoplasma. Y en el momento que está localizado en el citoplasma, puede ser susceptible de tratamiento con distintos análogos. Y por eso tenemos muchos medicamentos retrovirales que sirven para eliminar el virus de la hepatitis C. En cambio, el virus de la hepatitis B y el virus del HIV se integran en el genoma del núcleo y por lo tanto, hasta el momento, no tenemos medicamentos que nos permitan decir que podemos eliminar el virus, aun cuando existen algunos medicamentos en forma experimental. Y eso le titulé yo aquí de la experiencia científica a la práctica clínica. Eso lo que nos ha hecho es disponer una serie de medicamentos. Depende de dónde actúan los medicamentos y quizá el mensaje más importante es que esto es un fenómeno de nomenclatura, porque si no el médico internista y el médico general, porque déjenme adelantar desde ahorita, el tratamiento de la hepatitis C ya no está en manos de los hepatólogos. Está en manos de los gastroenterólogos y si queremos, como veremos más adelante, erradicarlos, está en manos de los internistas y yo diría incluso de los médicos generales. Porque es mucho más fácil tratar a un enfermo con hepatitis C que tratar a un enfermo que tiene, por ejemplo, una neumonía o un cuadro gripal que está complicado. Entonces, conociendo la estructura de todo ello, nada más hay que recordar en dónde actúan los distintos medicamentos y tener la nomenclatura clara de lo que quiere decir cada uno de estos medicamentos, de tal manera que si dice Previr, es un tipo de medicamento y saber dónde actúa. Y yo diría que esta es una tabla que es muy importante para el no especialista de hígado que quiere tratar a enfermos que tienen con hepatitis C. ¿Por qué digo que estará en manos del médico general y en manos del médico internista? Porque si queremos tratar la hepatitis C, hay que tratarla en una forma temprana. Si queremos tratar al enfermo que ya tiene enfermedad hepática bien instalada, ese tiene que estar en manos del gastroenterólogo o en manos del hepatólogo. Pero aquel que se encuentra en esas fases de F0 y F1 puede ser tratado por cualquier médico en general. ¿Qué pasa con los agentes antivirales directos que les acabo de mencionar? Bueno, quizá el punto más importante es que el porcentaje de curación es de 95 a 100%. Y esto ya no es en los estudios de registro, sino que esto es en la vida real. Sabemos que el 95 al 100% de los pacientes van a responder. El otro hecho muy importante es que conforme ha avanzado el desarrollo de estos medicamentos, ahora tenemos medicamentos pangenotípicos, que ya no requieren el pensar si es genotipo 1, es genotipo 2, es genotipo 3, etcétera, sino que son pangenotípicos y que se pueden emplear para tratar. Incluso si mucho me apuran, pudieran incluso llegar a tratarse sin tener que determinar el tipo, el genotipo de estos pacientes. Muy poca resistencia clínica se ha demostrado con los medicamentos pangenotípicos y la mejor parte es que el tratamiento son 12 semanas. Son 12 semanas y no tiene efectos colaterales y si vamos a tratar a pacientes en F0 y F1, probablemente el tratamiento sea 8 semanas. Entonces fíjense nada más, 8 semanas de medicamentos, no tenemos efectos secundarios adversos y tenemos 95 a 100% de curación.
y veníamos arrastrando todo lo que implicaba tratar a un paciente con interferón y con ribavirina, y ahora se vuelve muy sencillo el tratamiento. Eso ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud tenga la meta para el 2030 de tratar de eliminar casi el 90% de reducción en nuevos casos de hepatitis C, de muertes por hepatitis C, y que el tratamiento se logre en un número muy importante de los pacientes que son elegibles para hepatitis B y C. Eso habla de que en un periodo de muy pocos años, estamos en 2018, 12 años, la Organización Mundial de la Salud piensa que se pueden alcanzar estas metas para el tratamiento. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer en México o no lo vamos a hacer en México? Y yo les voy a pasar un mensaje muy optimista de que yo no tengo dudas de que vamos a lograr eso. Para eso se requieren varias cosas. Y por eso pongo aquí, imagínense tener un tratamiento que permite erradicar una enfermedad con 8 o 12 semanas de tratamiento. ¿Cuáles son los problemas que teníamos o que tenemos? Bueno, tenemos un tratamiento que se puede curar, que empezamos hace unos años, donde prácticamente se curaban 3% de los enfermos, a la posibilidad de curar ahora al 100% de los enfermos. Pasamos por varios años muy difíciles en los cuales México no tenía medicamentos, no tenía costo para acceder. Les recuerdo que cuando salieron esos tratamientos, el costo era de aproximadamente 1.800.000 pesos. Pero esa fase ya pasó, y ahora en la fase que estamos es en esta fase que pongo en verde, en donde ya tenemos todo. Ya tenemos medicamentos, ya no tenemos problema de costo, y entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que eliminemos la hepatitis C? De los médicos. Y no es responsabilidad nada más de los hepatólogos, es de los gastroenterólogos, es de los internistas y es del médico general, como espero mostrarles, y que se logre en un lapso de 12 años erradicar este tipo de hepatitis en el país. Si vemos para atrás, parece muy difícil, y no traigo una diapositiva, pero a veces presento una diapositiva de lo que sucedió con la poliomielitis alrededor del 1950 en México. Hubo más de 100,000 muertes por poliomielitis, apareció la vacuna y después de aproximadamente 7 años se logró tener la disponibilidad y el control de la poliomielitis en el país. ¿Qué ha pasado con la hepatitis en México? Realmente, si analizamos desde cuándo empiezan los descubrimientos en hepatitis C, estamos hablando de 3 o 4 años. Y en el lapso de esos 3 o 4 años se han implementado medidas, como espero mostrarles, que permiten vislumbrar que se pueda cumplir con las metas de la Organización Mundial de la Salud. Lo primero que sucedió es que, ¿cómo íbamos a acceder a ese costo a los medicamentos? Se negoció con la industria farmacéutica y el precio disminuyó en forma dramática, de tal manera que el precio a gobierno en la actualidad es de alrededor de 166,000 pesos, con lo cual se cura a un paciente. Segundo, hubo restricciones del grado de fibrosis, de la edad, etcétera, y todo eso en un lapso de 3 años ha ido desapareciendo, de tal manera que hablábamos de si teníamos el FibroScan, si no teníamos el FibroScan, etcétera. Y ha ido desapareciendo, y ahora el problema está fundamentalmente enfocado a varios aspectos. Uno, tenemos que detectar los casos de hepatitis C, y ahí es donde el médico general, el médico internista se vuelve muy importante para detectar estos casos. Tenemos que tener referencia de cómo hacerle. Los protocolos de hepatitis C se volvieron muy difíciles hace unos meses para acceder al tratamiento.
ahora es mucho más fácil acceder y yo les puedo anticipar que cada vez va a ser mucho más sencillo. Nosotros, por ejemplo, en el instituto, un paciente al Seguro Popular en 48 horas tiene su medicamento. No tiene que estar esperando 3 o 4 meses para acceder a su tratamiento y eso se va a generalizar. Hubo nada más 12 centros que están acreditados para hepatitis C. No hay motivo para que no exista un número mucho más importante de ellos. Y iniciar el tratamiento y el monitoreo, que es muy sencillo en los pacientes de hepatitis C. Incluso teníamos medicamentos que venían de la India y de otros lugares y que no cumplían con las regulaciones en México, y eso ya no hace falta en la actualidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde están los enfermos? Bueno, el gran porcentaje de los enfermos no sabe que tiene hepatitis C, desconoce que tiene hepatitis C. Otro número importante han estado expuestos a interferón y ribavirina y otro número importante se nos quedó en el camino y falleció mientras venían los nuevos tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos tamizar en forma eficiente a los enfermos, y yo pido disculpas de que está en inglés, pero es una publicación que acabamos de sacar en inglés y no me dio tiempo de ponerla en español. Pero necesitamos tamizar a los enfermos, necesitamos tener mucho más conciencia de que existe esta enfermedad y buscarla en forma intencionada, y ahorita les voy a decir cómo, y necesitamos que más gente recete para que se usen más estos agentes antivirales directos y logremos erradicar la hepatitis en nuestro país, como se ha logrado erradicar en países muy pequeños que han tenido estrategias de eliminación. Y aquí están los grupos que pueden tener la hepatitis C. Hace varios años era más sencillo, porque decíamos, pues el que tiene hepatitis C es aquel que recibió una transfusión. Pero como ahora checamos la sangre, la incidencia, los nuevos casos, no están ocurriendo en gente que recibe transfusiones sanguíneas. Están ocurriendo, y eso en nuestro país es muy importante decirlo, en gente que usa drogas, en drogadictos, en gentes que están en las prisiones. Muy importante, los diabéticos. La frecuencia en diabetes es aproximadamente 3 veces mayor que en la población general. En los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, etc. Entonces, tenemos que ir intencionadamente a buscar esos grupos de pacientes, a hacerlos visibles y entonces poderles dar el tratamiento. Vean por ejemplo, este reporte. La frecuencia de hepatitis B y hepatitis C en adictos a drogas en algunas zonas de México llega a ser de 97.4 y de 80 y tantos %. Tenemos un problema de adicciones en México, tenemos un problema de hepatitis C. Tenemos pacientes coinfectados que tienen HIV, tienen hepatitis C. Y a todos ellos les podemos hacer accesible el tratamiento. Durante un tiempo se decía, es que se van a reinfectar. Bueno, efectivamente se pueden reinfectar como alguien que tiene una gripa o una neumonía y se cura y se puede volver a reinfectar. Sin embargo, en países en donde, por ejemplo, han tratado a los prisioneros y a los adictos, se ha visto que el número de gente que recae es mínimo de esos pacientes y no hay razón para negarle el tratamiento de hepatitis C a alguno de estos pacientes. Entonces, hay varias estrategias para tratar de mejorar el acceso a estos medicamentos en los pacientes. Y lo que es importante, viendo esta diapositiva, es que entra en la responsabilidad del gremio médico, porque ahora no tenemos motivo para decir que no tenemos medicamento, que no tenemos acceso y que no podemos hacer el screening. Déjenme mostrarles.
Hay 3 grandes proveedores de medicamentos en México, en el sector público, que son el IMSS y el Seguro Popular, y el tercero, que no es público, perdón, privado, es los seguros, las compañías de seguros. Bueno, el IMSS ya le da tratamiento a cualquier enfermo, tenga fibrosis 0 a fibrosis 4, y le da tratamiento a cualquiera a menos de que tenga una cirrosis descompensada, porque el tratamiento de un paciente con cirrosis descompensada es otro tipo de cosas y la posibilidad de respuesta. El Seguro Popular, que empezó limitando la edad a 50 años y limitando nada más a pacientes con F3 y F4, acaba de cambiar y ya es hasta 65 años de edad. Y yo les puedo decir que en 3 o 4 meses ese límite de edad va a desaparecer por completo, en cuanto se den cuenta que el número de pacientes que tiene arriba de 65 años de edad no es el grueso de la enfermedad, porque las autoridades estaban muy asustadas, porque decíamos, es que hay una frecuencia de 1.4, pues decía, voy a tener 1.400.000 enfermos que tratar, y no. Y también ya el Seguro Popular se lo da, ya no pide el grado de fibrosis, sino que el enfermo puede tener fibrosis 0 o fibrosis 4 y le cubre el tratamiento. De tal manera que por lo menos en el sector público, prácticamente todos los enfermos pueden tener acceso a tratamiento. En el Seguro Popular, rápidamente, depende más bien del gremio médico en cómo hace el trámite. El Seguro Social, que empezó con unos trámites muy difíciles, yo espero que los vuelva más fáciles y que se acrediten. Lo único que se requiere para acreditarse es disponer de un refrigerador para poder guardar vacunas, tener un área donde guardar los medicamentos y comprometerse a vacunar para hepatitis A y B a los pacientes. Que todo enfermo con enfermedad hepática crónica debería estar vacunado para hepatitis A y B. Y en el seguro privado, pues el problema, y es alrededor del 10%, es el poder, y se está trabajando en eso, negociar con los seguros de que no pongan trabas, que fue una enfermedad adquirida, etc. También hay poblaciones especiales que quedaron cubiertas, todos los pacientes trasplantados que recaen y todos los pacientes coinfectados, independientemente del grado de fibrosis que tengan, pueden ser susceptibles de tratamiento. Quizá también lo más importante es que el contrato hecho dentro del sector público incluye los nuevos medicamentos pangenotípicos y el compromiso de que en el momento que aparezca un nuevo medicamento no va a subir de precio. Eso lo aprendimos del HIV, porque el HIV fue subiendo cada vez que había un nuevo medicamento. Ahora el contrato y la obligación es de que se mantengan los precios. Y termino con esta diapositiva, que es lo que celebramos con el Día Mundial de la Hepatitis, en donde si ustedes ven los monumentos iluminados de color azul, eso quiere decir que estamos celebrando el Día Mundial de la Hepatitis. Muchas gracias.